buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión tengo a un top, como siempre, pero esta ocasión un poquito más, que es Javier Casares. Lo primero y más importante, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco dormido, ya sabes. Voy a desvelar una cosa, que a Vale. ver, tampoco es nada, pero es que ayer, por casualidades de la vida, porque no estaba de ninguna manera planificada, acabamos cenando juntos. Sí, realmente. Entonces, claro, entonces es como que hoy Oh, ha sido como, bueno, ayer hubo un hasta mañana, que hasta no es, mañana. que no es Ah, habitual nada entre habitual, nosotros. Pero sí, sí. totalmente. No, bien, Muy bien. bien. Hombre, me fui a dormir un poco más tarde de lo normal, pues yo suelo irme a dormir temprano y me fui a Temprano. dormir como una hora después y esta mañana he madrugado bastante, entonces estoy con un poco de Normal. sueño. Pero Por aparte de aquí eso, igual. todo bien, todo bien. Nada, muy Por bien, aquí, muy por bien, aquí igual. entretenido. Tenemos que decir que ayer quedamos en la meetup de WordPress, Sí. que muy bien, y donde estuvieron hablando de accesibilidad audiovisual, ¿no? Fue Ujú. el tema, muy bien. Y yo te tengo que confesar que no tengo guión. Te voy a ir Bueno, preguntando. ya sabes, ya entrevistaste a Jesús y ya Sí, sabes que Jesús y yo ahora lo tenemos un poco parado, pero nosotros estamos muy acostumbrados a llegar sin preparar nada y ah, decir, tenemos que llenar media hora de programa sin habernos preparado absolutamente nada. O realmente sea nada. que estoy Bueno, muy entrenado en eso. O sea, estoy entrenado en los dos extremos, en preparármelo todo, tener un guión, tener como mucho curro detrás para luego, yo qué sé, ¿sabes? Que en 5, o sea, prepararme algo de 5 horas para grabar 10 minutos, o sea, llevamos a ese extremo, al otro extremo, que es como ahora que realmente no tengo muy claro qué hago aquí. O sea, que eso me lo vas a tener que explicar. bueno, te lo voy contando. Lo primero es Venga, presentarte. vale. Eh, Yo tengo entendido que tú eres administrador de sistemas. Sí. Entonces, para los que no lo sepan, yo me cuento entre ellos, yo tengo una ligera idea, pero cuéntanos qué es un administrador de sistemas. Pues mira, yo de carrera, digamos, de titulito, de titulitis, soy Vale. administrador de sistemas. Administrador de sistemas, históricamente en la informática había dos partes. El que estaba haciendo software, ¿vale? El que toque, digamos, el que programa, la parte más de programador, y el que toca el hardware, el que toca los cacharritos, ¿vale? Esa es la parte Vale. más de sistemas, por así decirlo. Pero sí que es verdad que yo soy un poco administrador de sistemas un pelín diferente, porque obviamente cuando empecé a estudiar hice un poco toda esa parte, ¿vale? Es más, para que la gente se lo vea, visualice, es la típica pantalla negra donde escribes cosas y parece Matrix, pues Vale. eso es mi trabajo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo he estado durante, o sea, cuando acabé de estudiar, he estado muchos años programando, Vale. prácticamente pues desde 2001 que empecé a programar en PHP hasta prácticamente hace 4 o 5 años, que sí que es verdad que he seguido programando, ¿eh? O sea, el otro día estuve Vale. reprogramando un plugin, pero sí que es como que, bueno, está bien hacerlo, pero ya no tengo muchas ganas. Y hace 4 o 5 años, ya previo a la pandemia, dije, mira, yo soy administrador de sistemas, es una cosa que me gusta, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa donde hacían cosas de sistemas, aunque yo no estaba ejerciendo de sistemas puramente, estaba más en la Vale. parte directiva, operativa ahí. Y entonces sí que cuando llegó la pandemia, cuando hubo un poco los cambios del mundo, sé que, bueno, ahora ya no suena tan mal, pero en su día yo lo decía, a mí la pandemia me vino muy bien desde el punto de vista profesional y un poco de la vida, o sea, fue un cambio radical que yo pude aprovechar, porque sí que es verdad que mucha gente estaba encerrada en casa y yo trabajo encerrado en casa, entonces, claro, Sí, para, nos para, pasa mí mucho. era, para mí era el día a día, o sea, para mí la pandemia fue, bueno, tengo que ir con mascarilla a comprar al súper, pero el resto, Ya digamos, está. tampoco es que me cambiase la vida. Entonces sí que es verdad que aproveché ese cambio, digamos, aproveché para perfilar mi perfil profesional, ¿vale? O sea, fui como muy venga, voy a meterme en esto y tal, y sobre todo lo enfoqué a otra de las cosas que llevo muchos años haciendo, que es WordPress,
Ujú. Y entonces me he especializado en ser administrador de sistemas en WordPress. Es decir, yo lo que me dedico es a todo lo que hay por debajo de WordPress, es decir, toda la parte Vale. de hosting, de configuración, de escalabilidad. Por ejemplo, llega un Black Friday, pues hacer que aunque lleguen 100.000 compras en una tienda, pues eso funcione, ese tipo de cosas, Vale. que la web vaya rápida. Es un poco eso, es un poco lo más bonito de hacerlo, pero ya digo, si imaginas una pantalla negra llena de letras y que parezca Matrix, pues eso es más parecido a lo que Vale. hago. O sea, que estás de 2001 por internet o antes. No, en internet estoy desde el 94. En 2001 empecé a programar en PHP, Vale. pero yo empecé en el 94. Además fue muy curioso porque estábamos, yo creo que fue primero de BUP, sería en aquella Ujú. época, y nos mandaron en lo que, bueno, no sé, en biología, no recuerdo cómo era el nombre de la asignatura, pero lo que sería biología, digamos, o ciencias Ujú. naturales, o no sé cómo se llamará ahora, nos mandaron a hacer un trabajo de la célula, ¿vale? Clásico Sí, lo trabajo típico. que te hacen. Y entonces nosotros hacíamos en el instituto, los viernes por la tarde no teníamos clase, porque los viernes hacíamos intensivo, y entonces decidimos que después de comer quedábamos en casa de un colega, de uno de los Ujú. del grupo, estábamos, no sé si estábamos 3 o 4 haciendo el trabajo aquel, y aquel tenía ordenador. Y entonces Vale. era como, bueno, pues como tiene y tenía un programa de diseño gráfico o sea, eso os estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? O sea, no Joder, macho. recuerdo si ni siquiera había Windows 3.1 a lo mejor o antes. Madre mía, Windows 3.1, qué recuerdos. Sí, sí. Bueno, yo mi primer ordenador fue con Windows 3.1, o sea, por eso estoy que tampoco lo tengo claro. Y y entonces teníamos la suerte, ahora o sea, lo veo como suerte, que el padre del chaval este trabajaba en la Caixa, en la parte de informática, y tenía internet. Y entonces tenía Ujú. un modem de De María los primeros, Castaña, o sí. sea, sí. Sí, o Y llamabas o te conectabas, sí. y entonces de rebote, a través del, digamos, de conectarse a la Caixa, empezamos las típicas revistas, no me acuerdo ni de los nombres, pero aquellas, las típicas PC Manía y no sé qué cosas que habían Madre mía. en muy, Sí, sí, es sí. que estamos muy en Esto mundo es la viejuno, ¿eh? prehistoria. La prehistoria, madre mía. Sí. Y entonces, claro, empezamos a encontrar cosas de, pues yo qué sé, de laicos, de buscadores, de cosas de la prehistoria de Internet. Claro, os estoy Mm. hablando de pre-Amazon, pre-Google, pre-todo. O sea, de cuando empezó Eso, Yahoo a funcionar. Y nos empezamos a conectar a Internet cada viernes en su casa. o sea, Y vale. entonces, sí, Era tío. Y como entonces quedar para conectarse a internet. Madre, que en vez sí, a de. ver, hacíamos también el trabajo, porque pero nos empezamos a encontrar, a ver, tampoco nuestro inglés no era muy avanzado, pero Ujú. sabes que empezamos a movernos por internet, a crear una cuenta de correo, sobre todo navegábamos por webs internacionales, porque en España había poco o nada. Y Vale. fue bastante curioso. Y luego ya sí, en el 97 ya empecé a montar mi primera web. Pero bueno, era Vale. HTML puro y duro, y en 2001 empecé con PHP como lenguaje de programación. Y a partir de Vale. ahí es, digamos, un poco el punto de inflexión de lo que era. Pero a mí en la carrera me llamaban el de Internet, en la carrera de El de internet. informática. O sea, tú imagínate la universidad, en la carrera de Sí, sí. informática, que a uno de los estudiantes, o sea, a uno de tus compañeros, te El de llamasen internet. el de Internet, porque era, claro, dices, ahora lo pienso y dices, pero tío, que éramos todos informáticos, ¿cómo yo era el de Internet? O sea, Claro. imagínate, te hablo del año 99, 2000, o sea, Ya ves. que sí, sí. Fíjate que yo mi primer ordenador fue un. Que me estás haciendo recordar. Madre mía, mi primer ordenador fue heredado de mi hermano. Heredado de mi hermano, Ujú. que era un Amstrad CPC Uf, algo. Y era para yo es jugar que nada más. Tenía los jueguecitos que tenías que meterle el sí, disco de. ¿Cómo era? El grande, el de 3,5. Era sí, no, el de 5 1/4. el de 5 1/4. Eso, en los grandes. Entonces tenías que meter el disco para poder jugar, efectivamente. Hay un Eran los, tanque, los, hay los un ninja. disquets, los disquets aquellos de punto de libro que llamo yo, porque Sí, claro, sí. los podías doblar y aquello funcionaba. Sí, Y sí. No, yo, tanto. yo en eso sí que he de reconocer que empecé más tarde. Yo creo que mi primer ordenador fue en el 94 o así. Yo creo que fue ese mismo curso cuando acabamos, después de estar todo el año y tal, dije, ostras, necesito un ordenador.
y era un 486. Un 486 6. de X2 66 a 66 MHz, tenía turbo y todo. Tenía 4 megas de RAM. 4 megas de 4 RAM. megas de RAM. 4 megas de RAM. Agárrate. Y tenía 400 megas de disco duro. Que eso era la bomba, vamos. Sin CD, o sea, tenía disquetera de 5 1/4, disquetera de 3 1/2 y llegué, no sé, yo creo que tarjeta de sonido, no sé si la tuve, era una Sound Blaster 16, pero no sé si la tuve ahí o me la compré un poco después, pero sí, tío. Vale, Hostia, esto es muy prehistórico, está quedando muy mundo viejo, ¿no? Muy mundo viejo, sí. A ver, pues entonces vamos a redirigir entonces. A ver, hablando de administración de sistemas, ¿qué es lo más raro, sin decir nombres, qué es lo más raro que has tenido que hacer o lo más heavy que tú recuerdes? Lo más raro que he tenido que hacer. Hombre, a ver, como raro. A ver, raro, no sé hasta qué punto O es raro, heavy o pero muy no es. grande. O sea, claro, o sea, como raro, o sea, una cosa es heavy y otra cosa es raro. Entonces te voy a explicar lo raro. Lo raro es, antes te decía que estuve trabajando en una empresa que se dedicaban a hacer administración de sistemas y una de las cosas que tuve que hacer, bueno, que acabé haciendo es un panel de control para controlar todas las máquinas que teníamos. Entonces, eso empezó siendo simplemente un sitio donde tener la IP guardada, el usuario de acceso, la contraseña y tal, pero luego empecé a montar un sistema que se conectaba a las máquinas, leía o interpretaba todo lo que había dentro y luego lo dejaba en el panel. Entonces tú llegabas al panel y decías, mira, aquí hay un servidor de este tipo, aquí hay una base de datos de este otro, aquí tenemos esto. Sí, o sea, como proyecto raro, que no es, o sea, no es extremadamente raro, pero para mí desarrollar eso fue como muy raro. Porque claro, yo venía de programar webs, no de programar, conéctate a una máquina, trae los datos, luego lo pintas aquí. Entonces, como raro, o al menos a mí es un proyecto que me gustó mucho. Y luego, más desde el punto de vista de escalabilidad y demás, hombre, hace no mucho, lo más heavy así que me han pedido fue... es un cliente que ya lo tiene, pero lo tiene como en pequeño, ¿vale? Es un cliente que lo que hace es, bueno, ellos tienen un WordPress, tienen una web, la gente se tiene que loguear y una vez dentro, una vez estás ya registrado, te publican un vídeo de una emisión en directo, ¿vale? Pero lo hacen, digamos, no lo hacen público como si fuera en YouTube, sí que no, que normalmente lo hacían, no sé ahora cómo lo hacen, pero solían hacerlo con Vimeo. Y entonces, claro, digamos, tampoco técnicamente no es ninguna cosa extraña, es un WordPress normal, incrustas el vídeo y ya está. O sea, técnicamente el sitio no tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando te dicen, no, este proyecto, claro, como es una emisión en directo de un evento que se retransmite en streaming, porque yo qué sé, imagínate, es no sé, el Congreso de Médicos de España, ¿vale? Pues claro, hay médicos que van al sitio físicamente y entonces a lo mejor tienes un evento con 200 personas, que eso es lo que se está grabando, pero luego tienes 8.000 médicos que están en su casa o en su despacho viendo la cosa. Claro, y aquí te acabo de decir lo que pasa, que es que hay 8.000 médicos, 8.000 personas que se tienen que loguear en la web en un margen de 10 minutos. Porque claro, el evento empieza, yo qué sé, a las 6 de la tarde. Y entonces a las 6 menos 10 empieza gente a entrar y a entrar y a entrar. Y claro, y eso es un no parar. Entonces, claro, es muy fácil poner una página en la que no hay registro ni nada y sirves un vídeo. Porque claro, eso, digamos, lo puedes almacenar y como eso, todo el mundo ve exactamente lo mismo, no tiene ningún mérito. Pero claro, en el momento en el que la persona se loguea en una web, cada persona se tiene que cargar y además tiene un chat y no sé qué. Entonces, claro, empiezan a haber cosas que desde el punto de vista de escalabilidad no puedes hacer. Y entonces tuve que montar la NASA. O sea, ¿sabes? Tienes que empezar a montar cosas que normalmente no se montan con WordPress, que es una capa por encima que distribuya tráfico, luego por debajo un montón de servidores. Claro, entonces empieza eso a ser divertido. Es un proyecto heavy, es un proyecto súper divertido. Yo ahí, por ejemplo, esos son los proyectos de I+D, que le llamo yo, que claro, esto desde el punto de vista de negocio puede ser interesante.
que es que, claro, hasta qué punto le puedes cobrar determinadas cosas a un cliente. ¿Vale? Porque claro, yo al cliente le digo, sí, yo te monto todo. ¿Vale? Entonces, claro, yo al cliente le puedo decir, te monto, o sea, hay que montar 10 máquinas, pues te cobro el montarte las 10 Las 10 máquinas. máquinas. Eso tiene un precio más o menos estipulado, pues eso vale tanto. Pero claro, Vale. luego entra una parte de I+D que no siempre puedes probar, que es o sea, una cosa es montar 10 máquinas, otra cosa es cómo hago que las 10 máquinas se entiendan entre se sí. entiendan. ¿Vale? Entonces, claro, ese punto de hacer pruebas, de experimentar, de cómo testeo, cómo simulo 8.000 personas conectándose a la web, ese tipo de cosas no se pueden cobrar al cliente porque entran dentro de tu trabajo de I+D, de mejorar todo. Claro, luego también te da otro punto, que es una vez montas esto y lo tienes funcionando, claro, es un producto que ya puedes venderle a otros. Entonces, claro, eso acaba convirtiéndose en algo de si alguien te viene con otra movida súper heavy de estas, pues, no, sí, yo esto ya lo he montado, se montó así, podemos hacerlo. ¿Te interesa? Sí, claro. Y entonces la gracia aquí es que ya tiene otro precio. ¿Vale? Porque claro, Claro. ese I+D no se lo has cobrado al cliente de conejillo de Indias, porque obviamente hace de conejillo de Indias, Claro. pero al siguiente le empiezas a cobrar ese extra que ya es el know-how que le vas a cobrar al resto Vale. bueno, por eso, por ese el conocimiento extra que tienes. Sí. Vale, y mira, has dicho montarle 10 máquinas. ¿A qué Sí. te refieres con montarle 10 máquinas? ¿10 Vale. servidores? Sí. Vale. Sí, para mí la palabra servidor y máquina es un poco lo mismo, pero sí, Sinónimo. técnicamente, si quieres explico un poco cómo funciona Internet, que esto siempre es muy, es Sí. muy O sea, la divertido. web el dominio llama a un hosting, ¿no? A un Sí, grupo de archivos que están en un sitio, digamos, ¿no? efectivamente, o sea, Internet, hay una cosa que hay que partir de una base, que es que Internet funciona, esto ahora quizá no es tan, pero en general, Internet funciona con ficheros de texto, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de registrar un dominio, o las DNS, o el correo, o una web, todo al final son ficheros de Son texto, ficheros de texto. ¿vale? Sí. Entonces, sobre todo las partes de configuración, obviamente, pues pero el correo no deja de ser un fichero de texto, una web no dejan de ser ficheros de texto, obviamente una imagen no, pero todos son ficheros de texto. Entonces, cuando tú contratas un hosting para montar una web, normalmente lo que se suele contratar es lo que se llama un hosting compartido, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es en una máquina, en un ordenador que hay por ahí en Internet, ¿vale? En un edificio. Se puede decir, entre comillas, un disco duro gigante, ¿no? Sí, bueno, en realidad son muchos ordenadores. Sí que es verdad que, claro, no es el ordenador que tienes en casa, son ordenadores que están pensados para estar conectados muy a Internet, entonces no tienen, por ejemplo, solo una tarjeta de red, tienen varias, están como conectados por diferentes cables para que si un cable se rompe, el tráfico va por otro. Por ejemplo, a nivel eléctrico, son ordenadores que están enchufados por 2 sitios a la vez, para que si una corriente se va, otro proveedor de corriente te da la corriente, ¿vale? Entonces, ese tipo de redundancias es la diferencia, digamos, por eso normalmente la gente no tiene servidores de Internet en su casa, porque si se te va la luz, a la mierda todo, ¿vale? Entonces, son, digamos, edificios donde hay ordenadores especiales, pero que son ordenadores como los de casa, ¿eh? O sea, no tienen tampoco ninguna cosa en especial. Entonces, perdona, que en ese edificio tendrán ellos un sistema de emergencia para claro, si se va la alimentar luz, pues tienen un generador que funciona efectivamente. normalmente con diésel. Entonces, entonces automáticamente cuando se va la luz, ¡pum! El generador se enciende y hay corriente y tal. Sí, eso sí, la verdad es que es bastante guay. Y entonces, estos normalmente cuando tú contratas para tener tu web o tu blog o lo que sea, tú lo que haces es, en un ordenador hay un montón de clientes, ¿vale? Entonces, eso es lo normal. Pero claro, y entonces eso es una máquina, entonces en una máquina hay 2.000 clientes. Yo no monto eso concretamente, aunque tengo algún cliente que tiene cosas de estas, yo lo que le monto es una web, un servidor, una máquina,
¿vale? Vale. Entonces, claro, cuando hablo de 10 servidores, son 10 ordenadores conectados entre sí y es, claro, es toda una matraña de infraestructura ahí. Pero claro, está Vale. pensado, esto un poco la diferencia es, no sé, por ejemplo, tu ordenador tiene 4 CPUs y 8 GB de RAM, ¿vale? Que esto, pues cada ordenador Eso. en su casa, cada uno lo tendrá. Claro, si tú compartes eso en un hosting compartido, tú lo que haces es que esas 200 webs comparten esas 4 CPUs y esos 8 GB de RAM. Cuando tienes un proyecto que necesitas que sea muy grande, lo que necesitas es que las 4 CPUs sean solo para ti Solo y para la RAM sea solo para ti. Entonces, yo lo que un poco intento hacer es, por ejemplo, en una web, volvemos al ejemplo de un WordPress, tienes como 3 partes. Tienes el servidor web, que es donde tu navegador se conecta. Cuando tú escribes javiercasares.com, tú entras en el otro lado, digamos, hay como otro navegador que es el que dice, ¡ay, me están pidiendo esta web, tengo que devolverla! ¿Vale? Entonces, eso es un tema. El siguiente tema es el lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, WordPress está hecho con PHP, hay muchos otros, Python, C, hay un montón. Y luego está normalmente la base de datos, que es donde se almacena la información. Cada una de estas cosas, aunque normalmente están juntas siempre en el mismo servidor para que no liarla y para que para el usuario sea muy fácil. Claro, volvemos a lo de antes, cuando hablas de escalabilidad, tienes que separarlo para que, porque claro, el código de programación, por ejemplo, te puede necesitar mucha CPU porque tiene que calcular muchas cosas, tiene que ejecutar mucho código matemático y entonces necesita mucho, mucha CPU, mucha respuesta, pero a lo mejor necesita muy poca memoria, porque en realidad lo que necesitas es hacer cálculos matemáticos, pero 1 más 1 no te va a consumir mucha memoria, ¿vale? En cambio, una base de datos pasa normalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú haces una petición, pero esa petición, hacer el cálculo de lo que tiene que devolver, ¿vale? Porque una petición a lo mejor, claro, una petición es lo que te digo, a nivel de consumo es muy reducido, pero cuando tienes que calcular esa petición de, oye, tráeme el listado de los 10 últimos artículos con sus fotos, su título, su no sé qué, los tags, claro, tiene que hacer todo ese cálculo. Y entonces la base de datos a lo mejor necesita más RAM. Entonces necesitas una máquina con menos CPU, por ejemplo, una CPU y 16 GB de RAM. En cambio, la parte de programación, a lo mejor necesitas 8 CPUs y 8 de RAM. Entonces, esas diferencias, si lo tuvieras todo mezclado, claro, hay como desbarajustes porque no está todo alineado. Y esa escalabilidad, una de las cosas que hace es que ajustas cada máquina a exactamente lo que necesita. Entonces, un poco cuando hablo de 10 máquinas, es coger y, digamos, adaptar cada parte del proyecto a sus necesidades específicas para que se aproveche el 100% de los recursos de cada máquina y no tengas ahí un poco los desbarajustes. Claro. Mira, espero no estar siendo extremadamente técnico, estoy intentando explicarlo lo más fácil posible. Yo creo que está claro, pero vamos, que si la gente tiene dudas, que os dejen en comentarios la pregunta y yo te la lanzo. Aclara aquí, una página web necesita al menos una base de datos a la que llamar. No siempre. No. Puedes tener, yo por ejemplo, mis primeras webs, volviendo a lo que hablábamos del año 97, yo en el año 97 hacía webs que eran solo, exclusivamente HTML. No tenían, o sea, lenguaje de programación tenía todo. 0. O sea, no tenía los datos, no había base de datos, no se guardaba nada en ningún sitio. Eran ficheros de texto donde estaba todo. Entonces, obviamente partimos de eso que es súper, o sea, es súper eficiente desde el punto de vista de rendimiento, porque eso es, lees el fichero del disco duro y se lo devuelves al usuario, no tienes que calcular absolutamente nada, pero claro, obviamente es muy poco eficiente en el sentido de que no hace nada más. Claro, no haces nada. O sea, si quieres publicar algo, tienes que pegarte tú el curro de trabajarlo. No hay cálculo. Entonces, sí que es verdad que ahora normalmente todos los proyectos de Internet suelen tener esas 3 partes como mínimo, que es el servidor web, que es la herramienta que le devuelve al usuario
la página más o menos montada. Ujú. Luego tienes el lenguaje de programación, que es el que calcula qué es lo que el usuario necesita, que es, por ejemplo, el que calcula que cuando tú le das a un usuario una contraseña, lo recibe y dice, ¡ay! Me está llegando un usuario y contraseña, tengo que verificar que ese usuario y contraseña es quien dice ser. Y Claro. normalmente ese usuario y esa contraseña Están están en en esa una base base de de datos. datos. Ujú. Para que la gente se haga una idea, una base de datos es como el Access de Microsoft, que no tiene más, que Efectivamente. es un sitio o un Excel por el cutre Excel base de datos donde normalmente dejamos ahí todos los usuarios contraseña guardado, eso en el fondo es una base de datos. Imaginaos que una base de datos no deja de ser, internamente además se le llaman tablas, Ujú. como las tablas del Excel, donde hay filas y columnas, como en el Excel. Es decir, el Excel en el fondo es una base de datos. Lo que pasa que, claro, y entonces tú lo que dices es, cuando tú llamas a esa base de datos, tú lo que le estás diciendo es, mira, vete a la pestaña usuarios y en la columna nombre me buscas el nombre Javier. Y en la columna contraseña verificas que la contraseña que me ha enviado Javier es la misma Es que hay ahí. Y la que... entonces, Ujú. básicamente es eso, Está ok, ¿vale? pues Entonces, venga, pasa. claro, entonces, oye, ¿el usuario Javier tiene esta contraseña? Sí. Vale, y entonces se vuelve al PHP, en este caso al lenguaje de programación, y le dice al servidor web, oye, sí, es Javier, déjalo pasar. Y entonces, ¡pum!, te vas al panel donde sea o lo que sea. Vale. Pero sí, sí, eso es un poco el Aclara que proceso. cuando tú contratas un hosting, por ejemplo, e instalas WordPress, Sí. la base de datos ya se te instala sola. Se te instala todo Sola, solo ya. Ahora solo. ya es, le Ahora das a ya un es todo botón solo. Un y se botón y monta todo. se Sí, monta sí, todo claro, solo. esa es Fácil. la gracia. Es un poco la diferencia que hay entre una empresa de hosting y Ujú. alguien que hace lo que hago yo. ¿Vale? O sea, a ver, que yo en el fondo no dejo de trabajar con empresas de hosting, pero trabajo, digamos, con un tipo de servicio que no es el que se le da al usuario final. Y yo hago, digamos, ese trabajo manual que la empresa de hosting automatiza. ¿Vale? Entonces, claro, Vale. si tú quieres montarte un blog, normalmente la gente no me llama a mí. Sí que es verdad que tengo clientes a los que simplemente les gestiono su web corporativa, pero Ujú. claro, con una idea de trasfondo que es, necesito que esa web corporativa, aunque tenga muy poco tráfico, necesito que esté monitorizada, que esté el 100% del tiempo funcionando, que alguien mantenga y esté seguro de que no hay agujeros de seguridad, de que no la van a hackear. Claro, esa parte artesanal que digo yo siempre, o sea, yo lo que hago es Sí, es ser artesanal. Sí, artesanal, artesano ¿no? de cosas que se pueden automatizar, ¿vale? Vale. Entonces, obviamente como todo, pues tiene sus pros y sus contras, pero esa es un poco la diferencia de Mm, llegar a un hosting y ahí tienes lo que te dan y ya está, y no puedes mm. toquetear, y yo hago todo lo contrario, yo Que lo no, que hago que, es que no, toquetear todo. que no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero que tú No, lo no, que no, no, dirías que no. todo eso que hace el Son, hosting automatizado lo haces tú, digamos, manualmente sí, y lo haces como a medida, como si fuera un sí, sastre, digamos. efectivamente. O sea, sí, esto es exactamente eso. Es, oye, tengo una boda, ¿vale? Entonces, claro, Quiero un seguramente traje a el medida. novio, Ahí, claro, tú como invitado puedes decir, pues mira, me voy a no sé dónde, me compro el traje de turno, luego le hacen en los le bajos del hacen pantalón y lo tal. bajo del pantalón y cuatro cosas, que vale, que eso con configuración y con cuatro cosas de un panel se hacen, pero claro, luego está el novio y la novia. Claro. Entonces, claro, al novio no vas a ir a cualquier tienda y te vas a comprar otro. No, tío, me haces un traje a medida, tal, no sé qué. Pues es un poco esa diferencia. Entonces, claro, pero el novio es el que no puede fallar en la boda. Claro. Claro, entonces tiene que estar ahí, tiene que estar todo perfectísimo, Perfecto. tiene que aguantar todo el día, tiene que aguantar toda la noche, tiene que estar ahí. Los invitados luego se emborrachan, los Ay, acabas ya da viendo igual por ahí, todo. eso ya da igual. Sí, Bueno, sí. bueno. Entonces, siguiente pregunta, que yo sé que aquí nos vamos al barro un poco. A ver, Venga. para un hosting, a ver, alguien que quiera con un empezar y coger un Ujú. hosting para ponerse una web, ¿cuáles dirías tú que son los puntos que tiene que comprobar esta persona para que el hosting sea bueno? Lo tengo clarísimo. O Venga. sea, para mí hay dos cosas. O sea, si tú dices, voy a montar mi primera web, ¿vale? Por Mm, ejemplo, partamos de esa base. sí. Y alguien te ha dicho, el colega que ya la tiene, te dice, tienes que buscarte un hosting, una empresa donde físicamente va a estar la web. Almacenar la web, ¿Vale? O eso sea, es. es donde físicamente. Imaginaos una tienda,
pues yo qué sé, el Corte Inglés, ¿vale? Por hacer publicidad de algo que... A ver el Corte Inglés, por favor, que sé que nos están escuchando desde el Corte Inglés. A ver si... Vale, pero claro, tú, por ejemplo, normalmente el Corte Inglés está en el centro de las ciudades, es un edificio gigantesco, tal, pero luego tienes la tiendecita tuya de barrio que hay abajo de tu casa. Los dos son, técnicamente, los dos hacen exactamente lo mismo, que es una tienda que vende. Pero claro, no es comparable. Tienes una mega tienda gigante que puede ser un edificio entero y luego tienes la tiendecita pequeña de al lado de tu casa. Obviamente también lleva a otro punto, es cuánta gente cabe, y literalmente digo la palabra cabe, que es cuánta gente puede entrar físicamente dentro de la tienda y cuánta gente cabe por esa puerta, ¿vale? Porque la puerta seguramente podrá entrar y salir una persona a la vez. Y cuánta gente puede entrar y salir o estar dentro del Corte Inglés, que tienen unas puertas gigantes, ¿vale? Eso Lo un de la poco puerta, es... he pillado la referencia de la puerta. Sería como a RAM, ¿no? Bueno, sí, RAM es el ancho de banda. El ancho de banda, perdón, sí. Pero sí, va un poco por ahí. Entonces, al final, eso es un poco el hosting. El hosting es la tienda, ¿vale? Es físicamente el local donde está y dentro estará tu web. Y entonces, claro, a lo mejor en la tienda de al lado de tu casa tienes a un tendero y en el Corte Inglés tienes 200 tenderos, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es? Pues que va a entrar una persona o pueden entrar 200 personas. Puedes vender un producto a la vez o puedes vender 200 productos a la vez. Eso es un poco la idea, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, tú tienes tu primer hosting. Entonces, claro, la primera pregunta que me hago es, ¿el primer día vas a vender? Voy a ponerlo como si fuera un ejemplo de una tienda, ¿eh? Vale. Pero sirve para un blog, para una web corporativa, para cualquier cosa. Pero una tienda es como muy fácil de entender. El primer día vas a vender un producto, o bueno, un producto, vas a tener una venta o vas a vender 100.000 cosas el primer día. Vale. Pues... Claro, entonces, seguramente la respuesta es, me gustaría vender 100.000 cosas el primer día. Pero el primer día sé que voy a vender pero una. Es probable que se lo vaya a vender yo y que sea mi madre quien vaya a comprar. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, tenemos que buscar un hosting. En este caso, buscaremos un hosting compartido, lo que hablábamos antes, bueno, no hace falta gastarse mucho dinero. Entonces, 2 reglas de oro para saber por dónde andar. La primera, tema dinero, ¿vale? Que esto siempre es, ¿cuánto dinero me tengo que gastar en un hosting? Vale, mi recomendación personal en el hosting, algo reducido, es decir, un hosting compartido, muy básico, que te den lo suficiente para... Pongamos que te dan una opción que es un WordPress funciona ahí, ¿vale? Ya está, partamos de esa base, sin tener que pensar en CPU, RAMs y cosas raras. Simplemente, vale, me van a montar un WordPress. Lo mínimo para saber que un hosting es decente es 10 euros al mes. ¿Por qué es esta cifra? ¿Vale? O sea, ¿por qué esa cifra y no otra? ¿Vale? ¿Por qué esa cifra? Esa cifra es porque hay una cosa que se hace históricamente, que es una cosa que se llama overselling, que es sobrevender un hosting. Claro, si yo te digo que tú puedes tener una web que son de media, una CPU y 2 GB de RAM, ¿vale? Y eso es más o menos lo que te venden. Pues claro, si tienes 10 clientes, claro, y a cada uno le vendes eso, le estás vendiendo 10 CPUs y 20 GB de RAM, ¿no? Claro, pero ¿qué sentido tiene? Si nunca está todo el mundo consumiendo la CPU y la RAM a la vez. Claro. Por lo tanto, si en vez de 10 clientes meto 20, ¿vale? ¿Qué probabilidades hay de que los 20 estén consumiendo todo a la vez? Muy pocas. Por lo tanto, yo no te estoy asegurando esa CPU y esos 2 GB de RAM, los tienes ahí disponibles, es como tu tope, pero en realidad estoy sobrevendiendo. ¿Para qué? Para poder aprovechar más, o sea, para meter cuanto más cabe ahí, y eso es un poco el overselling. Esto es, por eso digo que por más o menos el cálculo medio es que para una web, para un WordPress, para que funcione bien, el precio de coste tendría que andar sobre los 10 euros, ¿vale? Eso significa que ese hosting más o menos te lo asegura. Cualquiera que te venga a menos de eso
es muy probable que te esté vendiendo, que te esté haciendo overselling. Y estos son los típicos que vemos por la tele que te dicen, por 1 euro al mes tienes tu web. Eso es muy probable que no tengas No, ese mínimo de calidad, ¿vale? no. Eso, ya digo, esto que Ya. estoy diciendo es muy genérico. Sé que ahora, como alguien del mundillo mío me esté viendo, va a Sí. decir, hostia, Javi, que lo que estás diciendo. Pero bueno, es como algo muy general, ¿eh? Ya digo, gente que nunca ha hecho una web y que esté buscando precios. Eso es un poco el precio básico a tener en cuenta. Es decir, gastarse 120 euros al año en hosting, que te den la web, que te den una o Mínimo. dos cuentas de Lo correo, que te veo. den lo mínimo, ¿vale? O sea, para poder funcionar es un precio razonable, ¿vale? Lo digo para que si alguien alguna vez piensa, uy, quiero montar una web, bueno, pues que más o menos calcule que en infraestructura esto es como el alquiler que pagas de una tienda, del local, ¿vale? Pues el alquiler van a ser 120 euros al año, ¿vale? Que para ser una tienda es muy Que barato. está muy bien. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y lo siguiente, esto es una prueba de fuego que suelo hacer yo y que le suelo decir a toda la gente en general, por ejemplo, en las WordCamps, en las charlas que doy, siempre les digo, haced esto. Cuando estéis pensando en cambiar de hosting o en buscar uno nuevo, haced esto, que es, porque muchas veces, por ejemplo, en las WordCamps tenemos stands y demás que te atienden gente y tal, que eso está muy bien, porque le pones cara a luego la gente que va a ver detrás de la pantalla. Eso es muy interesante, ¿vale? Y que te expliquen y demás. Pero yo tengo un truqui que es abrirles un ticket. Es decir, tú llegas a una empresa de hosting con la que no trabajas y te vas a la sección de ayuda o O de soporte o al soporte y tal. chat o lo que sea y directamente les haces una pregunta, ¿vale? Que es, quiero montar un WordPress, ¿qué herramientas, qué cosas me vais a ofrecer para que ese WordPress funcione? Por ejemplo, ya digo, por Vale. poner un ejemplo, esto sirve para cualquier cosa, que si es un PrestaShop, es un Magento o es la NASA, le hacéis la misma pregunta. Oye, quiero montar esto, quiero montar la NASA. Quiero ¿Me montar podéis más. dar, ¿Me podéis dar infraestructura para la NASA? A ver, Elon, ¿qué infraestructura me das, Elon? Vale. Efectivamente. Entonces, un poco con esto que pruebo. Pruebo dos cosas. Pruebo cuánto tiempo me tardan en contestar, que es muy importante. Importante. Claro, porque luego, Sí. bueno, y luego obviamente la respuesta que me dan, es decir, que me expliquen, o sea, que te digan, sí, sí, nosotros tenemos un producto que es WordPress y te lo damos, o gente que contesta, sí, tenemos esto, te damos, por ejemplo, estas herramientas, te hacemos copias de seguridad específicas para esto, si, por ejemplo, creces, te podemos pasar este WordPress a este otro nivel. Es decir, la respuesta en sí es importante, el cómo te contestan y luego lo que decía, el cuán rápido te contestan. Es decir, no es lo mismo que te contesten 2 días después que te contesten a las 2 o 3 horas. Obviamente tú no eres prioritario dentro del sistema porque eres una persona que no eres mi cliente, pero que te contesten en un margen de 6-12 horas es razonable. Vale. Y entonces, claro, aquí lo que pruebas es lo que realmente estás contratando. Estás contratando un servicio de soporte. O sea, cuando tú pagas un hosting, el hosting es lo de menos. Te puedes cambiar de hosting cada día si quieres, ¿vale? O sea, el Literal. hosting en sí, nadie te va a dar una tecnología súper, súper, súper heavy diferente. Es decir, el hosting en sí no es diferencial entre las empresas de hosting, porque más o menos todo el mundo te da lo mismo, ¿vale? O Sí, a sea, día de puedes hoy. tener más disco duro, menos, claro, Vale. ahí ya depende un poco de tu proyecto, pero tecnológicamente hablando, no hay diferencias. El problema que viene, el problema es cuando mi web no funciona. Ahí Sí. es cuando realmente tienes problemas, ¿vale? Entonces, Sí, ese que es te el punto contesten importante. rápido y que solucionen, sí. Entonces, si tú Eso. esa prueba de fuego ya la has hecho antes de contratarlos, ¿vale? Es muy interesante. Entonces, para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque a ti te pueden vender la moto de esta empresa es como la más conocida para, volvemos al ejemplo de WordPress, pero claro, sí, es la más conocida, pero que sea la más conocida, que salga por la tele, no implica que sea la que mejor soporte te da. Entonces, para mí es muy clave eso. En realidad, ya vuelvo a decir, cuando tú pagas un hosting, en realidad lo que estás pagando es su soporte. En realidad, cuando a mí la gente me paga, a mí no me paga, o sea, me paga por montar la máquina,
pero no me paga por la máquina en sí. O sea, la máquina es una máquina, tío. Todas las máquinas son iguales. A mí lo que me estás pagando es por esas configuraciones, por ese punto artesanal de, oye, yo voy a montar una tienda y una tienda es diferente de una web corporativa, es diferente de un sitio de formación. Entonces, yo lo que te voy a hacer es una configuración específica para esa tienda. Y ese es el valor añadido. Eso es lo que tú me pagas. Entonces, eso es lo que tenéis que buscar cuando queráis contratar un hosting. Un hosting. Y mira, yo, por ejemplo, si tienes un podcast, si tienes una academia con vídeos o tienes un e-commerce, yo buscaría también algo con ancho de banda ilimitado. Pero eso ya la mayoría lo traen. Sí, a partir del precio que tú has dicho de 120 euros al año. Sí. Claro, luego ya tienes que buscar características específicas para tu proyecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, una empresa muy conocida de Francia, la empresa más conocida de Francia, que no es la que sale por la tele, ¿vale? Porque hay dos en Francia muy conocidas, ¿vale? Una es la que sale por la tele, la otra es la que se le incendian edificios. Madre mía, qué desastre. Quien me quiera entender, o sea, quien me entiende ya sabe de quién estoy hablando. Sí. Vale, pero por ejemplo, esa empresa tiene diferentes servidores, diferentes máquinas. Y por ejemplo, tiene máquinas que tienen lo que hablábamos antes, tienen muy poca CPU y muy poca RAM, pero tienen discos duros gigantes para almacenar. Entonces, claro, son máquinas que están pensadas ¿para qué? Para almacenar. Entonces, puede ser que los discos no sean tan rápidos, pero es que están pensados para que eso se almacene ahí y ya está. Y luego tienen máquinas todo lo contrario. Tienen máquinas en las que se reservan las CPUs, la RAM, el no sé qué, y van súper rápidas y demás. Entonces, esa diferencia es lo que tú tienes que buscar. Entonces, volvemos a lo de antes. Mi primera web, mi primer blog, mi primer sitio corporativo, pues en cualquier lado lo metes. Claro, vamos a montar un podcast. Claro, ya empiezo a necesitar disco. ¿El podcast lo vas a servir tú directamente o lo van a servir a través de un tercero? Claro, también es muy diferente. Entonces, tienes que ya empezar a saber qué necesidades tienes para buscar un hosting que se adapte a esas necesidades tuyas. Entonces, ahí ya es cuando tienes que irte a la especialización. Yo, por ejemplo, esto me pasa, a mí mucha gente esto sobre todo, y ya lo dejo caer aquí, pero mucha gente me pregunta por Twitter, por Mastodon, por las redes sociales. Es bastante clásico de hacer esa mini consultoría gratis, que digo yo que, como siempre digo, sobre todo cuando son proyectos de WordPress, va incluido dentro de soy parte de la comunidad, por lo tanto te voy a contestar gratis, ¿vale? Y la gente me pregunta, o sea, normalmente mis mensajes directos de Twitter son una consultoría bastante... Sí, gente de, oye, tío, tengo un problema con los logs, ¿tú esto cómo lo harías? Entonces, claro, o sea, para mí es muy diferente explicar 4 cositas fáciles, de dar pistas, ¿vale? Decir, hostia, pues mírate esto, mírate lo otro, para dar pistas a la gente que lo quiere luego ellos hacer, porque es muy diferente eso de luego tener que hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, gente que me dice, voy a poner un ejemplo muy claro y que creo que es útil. Gente que me dice, yo vengo de usar Google Analytics, pero tengo, por ejemplo, voy a empezar a meter datos y es para una web corporativa. Entonces, bueno, pues mira, tío, ahí como no hay datos sensibles de ningún tipo, ya está. Y entonces te dicen, pero claro, voy a empezar a meter una tienda. Claro, según la legislación europea, tú no le puedes mandar los datos de las ventas a Google, ¿vale? Porque el Google luego hace un tratamiento y lo manda a Estados Unidos y no sé qué. Entonces, se supone, por ejemplo, en Alemania es ilegal utilizar Google Analytics. Entonces, claro, la gente que te llega y te dice, claro, ¿qué hago? No puedo usar o estoy buscando una alternativa a Google Analytics. Y entonces mi respuesta es fácil. Pues oye, mira, tienes Matomo, que esto viene de un proyecto que se llamaba Piwik, esto tiene muchos años. Entonces, si tienes una tienda o vas a recoger este volumen de datos, pues se puede montar. Es código abierto, lo tienes ahí. Es como WordPress, es un WordPress, pero está pensado para analítica. Vale. Y entonces, esa es mi respuesta. Entonces, claro, ¿qué es lo que puede pasar a partir de ahí? Que es que te digan, o sea, habrá gente medianamente técnica que diga, me lo voy a instalar y se lo montan, y habrá gente no técnica que es la que te dice, oye, necesito ayuda montándome un Matomo, ¿cuánto cuesta hacer? Vale, entonces, esa es la diferencia, digamos, de la parte de
hacer ese primer paso, ese nivel 1 de consultoría gratis, que a mí no me importa, tío, es difundir, sobre todo, además, yo soy muy pro código abierto, por lo tanto, si te puedo ofrecer un Matomo enfrente de Google Analytics, te lo voy a ofrecer. Sí. Entonces, esa parte te la voy a... Y además lo hago con muchísimo gusto. O sea, ya te digo que cada día siempre llega un mensaje de directo de algo. esta... Sí, si no me llega por un lado, me llega por correo, me llega por algún lado. Por algún lado. Y entonces luego ya está esa parte más de trabajo. Es decir, una cosa es que me digas, necesito ayuda con esto, y otra cosa es, oye, necesito la solución a esto, tú me la puedes hacer, ¿cuánto vale? Entonces, depende. Hay veces, y hay muchas veces... esto ahora me voy a tirar piedras contra mi tejado, pero es lo que hay. Como es la realidad, Vale. tampoco la voy a enseñar, la voy a esconder. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando alguien me ha venido, alguien de la comunidad de WordPress sobre todo, me viene y me hace una consulta y me hace tal, y luego me piden cosas, les hago descuento comunidad, ¿vale? O sea, lo primero que me piden, pero descuento comodidad que puede ser el 50%, ¿eh? O sea, no es, oye, te hago un descuento del 10%. No, que a veces lo dejo a precio de coste todo. Y entonces, ¿por qué, tío? Porque en parte, a mí, sobre todo gente nueva, cuando ya es un proyecto grande no tiene mucho sentido. Pero gente nueva, lo que tú me decías, oye, mira, me he estado mirando empresas de hosting, no me acaba de convencer. Oye, tío, tú me has dicho que a lo mejor por 10 euros al mes puedo tener mi propia máquina para mí solo. Coño, pues en vez de tenerla en un hosting compartido por el mismo precio, o a lo mejor por 12 o 15 euros, que tampoco es un precio exagerado, puedo tener mi propia infraestructura. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, a lo mejor es, oye, mira, te lo monto y en vez de cobrarte, no sé, me lo invento, 100 euros, ¿vale? Que sería lo que le cobraría a alguien normal, te voy a cobrar 50. ¿Por qué? Porque para mí, parte de mi trabajo dentro de la comunidad de WordPress es que tú empieces a utilizar WordPress. Y lo empieces a utilizar de la mejor manera posible y que tengas la mejor experiencia posible. Entonces, yo lo que no quiero es que el precio sea una barrera de entrada, ¿vale? Entonces, pum, ya está. Entonces, Perfecto. son formas, ¿eh? Yo sé que hay gente que lo hace, hay gente que no. Bueno, ya está, es lo que hay. Bueno, cada uno tiene su forma. Mira, te iba a preguntar, porque ya vamos 45 minutos ya, madre mía. Venga. Hay tres tipos de hosting, que es el hosting compartido, que es que en una máquina hay varios, mucha gente puede llegar a ver. Hosting dedicado, que es que una máquina, estás tú solo en una máquina, ¿no? Sí. Y luego está el cloud. Sí. Concepto cloud. Explícanos el concepto de cloud. Mira, te lo voy a explicar y voy a explicar los tres conceptos y vuelvo a un ejemplo que hace muchos años que uso. El hosting compartido es como vivir en un edificio en el centro de Madrid. Vale. Tienes vecinos, los vecinos hacen ruido, el ascensor se estropea, tienes un casero. Bueno, sí, el vecino con las reformas. Por ejemplo. El ejemplo de... ¿Vale? Pero mira, es muy claro. Es decir, si tú fueras una web y tu vecino está haciendo ruido, ostras, a lo mejor a un cliente tuyo que entra dices, ostras, a mí este ruido que me viene de algo que no sé ni de dónde viene, no me interesa. ¿Vale? Eso es un poco el hosting compartido. ¿Vale? ¿Qué sería el hosting dedicado? El hosting dedicado es una casita en la montaña. ¿Vale? Entonces yo tengo mi casa, tengo mi parcela y aquí estoy solo, y sí que es verdad que alguien, en este caso el ayuntamiento, me da luz, agua, gas, me da los servicios, ¿vale? Pero la casa es mía, me la he construido yo o la he traído yo, ¿vale? Que queda un poco raro eso, pero es... sí, estaba en un sitio y ¡bum! De golpe, ¿vale? Como si fueran los Sims, que pones crear casa y ¡pum! Y se crea, ¿vale? Eso sería un poco el hosting dedicado. Y luego tenemos lo que son los VPS y el cloud, ¿vale? Que no son exactamente lo mismo. Un VPS vendría a ser un chalet dentro de una urbanización. ¿Vale? Entonces, tú tienes una urbanización en la que, bueno, compartes vida con otra gente, ¿vale? No vives en medio de la montaña como en un dedicado, ¿vale? Que estás tú solo ahí, no tienes... tus vecinos son árboles, por así decirlo.
¿vale? Eso sería un extremo. El hosting compartido, ya hemos dicho que es un edificio con vecinos y con cosas, ¿vale? Sería como el otro extremo. Un VPS sería una cosa intermedia. Sería, vivo en una urbanización en la que sí que tengo vecinos, ¿vale? Y compartimos ciertos suministros, por ejemplo, el guarda de seguridad, los buzones que hay en la entrada, porque el cartero no va a tu casa, sino que lo deja en unos buzones. Es decir, tienes una serie de elementos compartidos entre todos los hostings, digamos, entre todas las casas, ¿vale? Pero tu casa y la de tu vecino no se tocan, ¿vale? Es decir, entre tu jardín y el jardín del vecino hay una valla. Una valla. Y cada uno con su puerta. Jardín, sí. Claro, tu jardín está súper verde, súper bien cuidado, súper tal, y el del vecino está seco, ¿vale? Vale. ¿Eso qué hace? Que sí, es verdad, tú cuando pasas por allí ves que un vecino está todo muy bien, muy cuidado, el tío tiene la casa recién pintada y el otro está hecho un desastre, pero una cosa no implica la otra. Es decir, que yo vaya a tu casa, no, las ratas, digamos, no se me van a venir a mi casa, ¿vale? Vale. Es decir, lo malo de uno no te viene al otro, ¿vale? Ya digo, eso es, compartes ciertos suministros, es una urbanización, ¿vale? Eso serían VPS. En el fondo, técnicamente hablando, un VPS es como un subservidor dentro de un gran servidor. Es decir, dentro de un ordenador creas como mini ordenadores. Entonces sí que es verdad que tú compartes toda una mega infraestructura, es decir, la corriente la compartes, ¿vale? Porque es como que estás, bueno, técnicamente es lo que se hace es virtualizar, es decir, creas como máquinas virtuales, un VPS son máquinas servidores virtuales privados, ¿vale? Y lo que haces es coges toda una gran máquina, la divides y antes te decía, un hosting compartido es que a ti te dicen que teóricamente tienes una CPU y 2 GB de RAM y los compartes con otros. En este caso sí que es eso. Es en un servidor que tiene 10 CPUs y 20 de RAM, creas 10 máquinas de una CPU y 2 de RAM. Entonces es como que virtualmente no es una máquina física real, pero te están asegurando unos mínimos. ¿Vale? Entonces, esos mínimos son para ti. Y es muy difícil hacer overselling, ¿vale? Se puede hacer, pero está todo controlado para que eso no pase. Porque si pasa, en realidad lo que se hace es que tu máquina virtual la mueven a otro sitio donde sí que tienes esos recursos, ¿vale? Todo esto es muy transparente. ¿Qué es el cloud? El cloud es más parecido a un hotel. Digo más, no es tanto un hotel, es una cadena hotelera. ¿Vale? Imagínate un NH o alguna cosa así. Entonces, voy a poner el ejemplo. El ejemplo es... Perdón, NH, por favor, que sé que nos están escuchando. A ver si algún patrocinio queda por ahí. Venga. Vale, entonces, imagínate pues una cadena hotelera. Pero claro, es tan... O sea, tú sabes que hay un hotel en Barcelona, hay un hotel en Madrid, hay un hotel en París, hay un hotel en Alemania, hay un hotel en Nueva York, ¿vale? Entonces, esos son como las llamadas localizaciones, ¿vale? O sea, que en un hotel funciona así. Pero en realidad el hotel es el mismo. Es decir, es el NH Madrid, NH Barcelona, París, lo que sea. Tú imagínate, o sea, tú puedes decir, estoy en Europa, ¿vale? Y entonces voy a hacer turismo a Europa, ¿vale? Y entonces, claro, porque sí que es verdad que es muy diferente ir a Europa que ir a Estados Unidos, ¿vale? Pues estamos hablando de continentes, legalmente son cosas muy diferentes, ¿vale? En un sitio a lo mejor necesitas visado, en el otro no, ¿vale? Ese tipo de cosas random. Voy a llegar a algún sitio. Pero es de verdad que es muy mágico esto que voy a explicar. Vale, entonces, tú imagínate que llegas a NH y llegas a un stand, o sea, llegas a una recepción que realmente físicamente no sabes dónde está. O sea, tú llegas a una recepción y dices, oiga, quiero quedarme aquí una noche. ¿Vale? Y entonces te dicen, sí, su habitación es la B127. Pero lo que tú no sabes es que la B es de Barcelona, ¿vale? Y te podían haber dado la M100, ¿vale? Pero tú no lo sabes. Entonces, cuando tú vas al cloud, tú llegas a la puerta y te dicen, sí, su habitación es la B127. Y por un túnel oculto de magia, automáticamente apareces en Barcelona, ¿vale? Pero tú no lo sabes,
Cuando tú contratas la noche de hotel, pero te da igual, porque el día que quieres salir o sea, tú entras, llegas por la tarde al hotel, entras en un ascensor y apareces en la habitación de Barcelona, ¿vale? Y cuando sales de la habitación y vuelves a estar en Sevilla, o en Granada, que es donde estamos, ¿vale? Es la Vale. magia esta, ¿vale? El cloud funciona así. El cloud, desde el punto de vista de las webs, es... los clouds, vamos a poner ejemplos tipo Amazon, Google, Microsoft, ¿vale? Los grandes, lo que hacen es tener infraestructura en diferentes regiones, que le llaman, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora se ha creado en España, que creo que han sido los primeros, creo que ha sido Amazon los primeros en llegar, y han creado la región Europa Sur 3 o algo así, ¿vale? Fijaos en los nombres, ¿vale? Y entonces la región Europa Sur 3 es España, ¿vale? Tú no lo sabes, tú contratas eso y dices, bueno, pues... Y entonces en España en realidad hay 3 edificios donde se almacena la información. Y cuando tú almacenas, tú no sabes en cuál de los 3 edificios físicamente está la información. Puede estar en cualquiera de las 3. Y te digo más, te la pueden cambiar sin avisar. Es decir, tú hoy estás en el edificio 1 y mañana, de forma transparente todo, tu web está en el edificio 2. ¿Por qué? Porque el edificio 1 se ha incendiado y han movido todo lo del edificio 1 lo han movido al 2, es totalmente transparente y sigue todo funcionando, ¿vale? Eso es un poco el modelo cloud. El modelo cloud, la ventaja y la diferencia es que el modelo cloud, antes hablábamos de los servicios compartidos. Vale. El problema es que, mira, voy siguiendo con el ejemplo de Amazon, ¿vale? Tú seguramente en tu edificio tú tienes unos buzones que te da el edificio, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, en tu ayuntamiento, o sea, en tu ciudad, tú puedes irte a la oficina de correos y contratar un P.O. Box, ahora no me sale, una cajita de estas un apartado de correos. Apartado de correos, ¿vale? Eso. Es que me salía el nombre en inglés. ¿Vale? Entonces, el apartado de correos, ¿qué es? Que alguien medio externo te ofrece un buzón de correos, literalmente, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasaría? En el caso de que tú contrates con el cloud de Amazon, ellos lo que te dicen es, no, aquí no hay buzones de correo estándar. Aquí lo que tengo son mis cajitas estas como las de donde, ¿sabes? Donde te dejan los paquetes de Amazon. Amazon Hub, sí. Vale, pues aquí tienes que usar el Amazon Hub. Porque no tenemos, o sea, aquí no hay correo, no hay apartados de correos, no tienes el buzón de tu edificio. No, aquí tienes que usar esta mierda que es lo mío, ¿vale? Y tienes que usar este tipo de buzón de correo. Y ellos te dan ese tipo de servicio que es una cosa suya. ¿Funciona exactamente igual que un apartado de correos o que el buzón de tu casa? Sí, es exactamente lo mismo, pero es el suyo, el de su marca, ¿vale? Pues eso funciona un poco con las bases de datos, con todo, ¿vale? Entonces es como el cloud es eso, es como una cadena hotelera en la que tú llegas, te hacen la cama, te lo hacen todo. Tú no te tienes que preocupar de absolutamente nada, de coger la llave, entras y sales, lo tienes todo hecho. Y cuando sales al día siguiente, coño, se está todo hecho, ¿vale? Pues esa es un poco la diferencia con el resto, ¿vale? Entonces, digamos, a nivel de hosting tenemos como esos 4 niveles. El más bajo sería el hosting compartido, que sería como el edificio. El siguiente que sería, bueno, los 2 siguientes que serían el VPS o el hosting dedicado, que sería pues esa parcela con una serie de vecinos o una parcela en la que estás tú solo. Y el siguiente nivel ya pues es esto, una cadena hotelera en la que tienes todo hecho prácticamente, ¿vale? Es como que tienes que aprovecharte. ¿Es claro el ejemplo? Está clarísimo, clarísimo. No he hablado de nada de tecnología, fíjate, para que luego me digas, es que, tío, tú das unas charlas muy técnicas. Bueno, si alguien tiene una duda, de todas maneras, que la deje en comentarios y ya se resuelve. Bueno, vamos a ir, Javier, si no te importa, vamos a ir ya directamente al segundo bloque de preguntas. Venga. Ya estamos llegando casi a la hora. Venga, picadito ahora, ¿no? Venga, picadito ahora, a ver. Bueno, picadito va a ser después, ya verás. Vale, pero ahora venga. te quiero hacer 2 o 3 preguntas. A ver. Venga. Sobre el tema de conciliación y demás. La primera es lidiar con el estrés. A ver, tú ¿qué truco, técnica, táctica tienes para cuando
ese momento Esto, de estrés que nos da a todos, fíjate, te voy a decir como... una cosa y o sea, primero te voy a dar las gracias por esta pregunta porque Vale. creo que es, o sea, sí que es algo que yo he hablado con gente, Mm, pero creo que es la primera vez que lo hablo en público o porque me lo han preguntado, ¿vale? O sea que en parte te lo agradezco porque creo que es lo que voy a explicar un poco mi situación y mi historia, ¿eh? ujú, Yo he tenido, creo que 3 petadas. Petadas es de cuando, o sea, para mí una petada es, me suena el despertador por la mañana ujú, y no me puedo mover. Pero literalmente es, no me puedo mover. Le estoy diciendo a mi brazo, súbelo, ¿vale? Porque tienes que quitarte las sábanas de encima y que el brazo no responda, ¿vale? O sea, entiendo. yo esa Mm, situación me he encontrado 3 veces en mi vida, ¿vale? Hablo 3 veces, bueno, en general siempre han sido petadas relacionadas con trabajo, ¿vale? O sea, sí. siempre han sido picos de estrés relacionados con trabajo, pero me he encontrado 3 veces. La primera vez fue, o sea, me generó todavía más estrés, porque, claro, no entiendes qué es lo que pasa, ¿vale? O sea, es un momento en el decir, hostia, tío, que no me puedo mover. Y claro, estás solo en casa, estás solo en tu cama, llega por la mañana, hostia, que me tengo que ir a la oficina, que tengo que hacer no sé qué. Claro, encima te genera todavía más estrés y Ujú, es horroroso. Es una sensación exageradísima de decir, no, ¿qué pasa? ujú, No me responde el cuerpo. Obviamente, o sea, tienes que hacer un ejercicio, tienes que aprender por narices en ese momento a qué hago para que el cuerpo me responda. Obviamente, yo aquella vez, claro, ante la imposibilidad de moverte y ante el pase de 5 o 10 minutos de no pasa nada, lo que haces es, necesito descansar. O sea, soy consciente, o sea, eres consciente de por qué me está pasando esto. ujú, Y entonces haces un poco de retrospectiva de las últimas semanas y dices, o sea, estoy hasta arriba de curro, he estado trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche, estoy comiendo mal, estoy durmiendo mal, y entonces llegas a la conclusión de estoy roto. Estoy literalmente, mi cuerpo se ha roto, mi cabeza no es capaz de decirle a mi cuerpo que haga cosas. Entonces, obviamente eso llega a necesito un día de descanso, de poder llegar a sí. coger el móvil, o sea, de poder sacar el Sí. brazo, coger el móvil y mandarle a tu jefe, a tu socio, a quien sea, no me puedo mover, necesito un día de Mm, descanso porque estoy roto, ¿vale? Es muy duro, ¿eh? Reconocerlo, pero obviamente sí. yo cuando me pasó la primera vez tuve la suerte de que mi entorno sabe perfectamente qué es esa situación y directamente te dicen, no quiero verte, no quiero saber No nada quiero de ti nada hasta de pasa mañana, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante, ¿eh? Porque una cosa es tu pico de la, estrés y la otra es cómo tu entorno es el capaz de entorno, el apoyo asumir, del entorno. Sí. ¿vale? Entonces, eso por un lado. Entonces, la segunda vez, claro, otra cosa que me pasó en la primera es tu cuerpo te va indicando cosas. Pero Sí, claro, la primera vez te va indicando cosas que tú no conoces. Es claro, decir, te sí, está sí. diciendo, ¿no estás notando que te duele más la barriga de lo normal? Y Es tú dices, increíble ¡buah! es increíble como las cosas mentales pueden afectar físicamente, ¿no? Sí, Mm, pero claro, entonces tú la primera vez dices, bueno, me duele la barriga, algo habré sí. comido mal. ¿Vale? Entonces, claro. Entonces, la primera vez ya te digo, si eres capaz de entender esos síntomas, que esos, ya digo, la primera vez todo el mundo se pega una hostia porque nadie es capaz de entender su cuerpo hasta que te pasa una vez. Basta. Yo la segunda vez empecé a entenderlos, es decir, yo la segunda vez que tuve la petada Ujú, fue, mm, están pasando cosas que ya me han pasado una vez. vale. Pero claro, es como ese punto de, bueno, voy a intentar, o sea, tienes como esa sensación de voy a frenar, pero claro, estás frenando cuando tienes el muro delante y vas a Ujú, 200 kilómetros por hora. Entonces, aunque pegues una frenada, te vas a comer la pared seguro, ¿vale? vale. Entonces, la segunda vez que me pasó eso. Es decir, llegué a ser consciente de algo está pasando, estoy en un pico de estrés, hice esa retrospectiva cuando físicamente todavía me podía mover, Ujú, pero
llegó un momento en el que, efectivamente, llegó una mañana en la que dije, hostia, estoy roto, ¿vale? Claro, eso te hace ver, ahí yo creo que la diferencia entre la primera petada y la segunda fue, entiendo por qué he llegado a este caso. Es decir, soy consciente de los síntomas, era consciente de estoy a punto de petar, pero no he sabido gestionar la petada. ¿Vale? O Vale, sea, esa es la eso pregunta fue importante, ¿cómo gestionarlo? Claro. claro, y entonces llega la tercera. ¿Vale? La tercera petada fue asumida. ¿Vale? Lo Vale. digo porque la tercera petada la pude evitar, pero no lo hice. No lo hice por ciertas razones. Es decir, porque en el fondo llegó, ya digo, era un contexto muy diferente. O sea, estas petadas han sido en diferentes momentos de la vida, en diferentes trabajos, en diferentes situaciones. O sea, es decir, no he tenido nunca dos petadas en un mismo trabajo y por las mismas razones. Eso Vale. seguro. ¿Vale? Eso también te da mucho pie a que a veces hay que saber identificar, porque claro, el contexto es diferente. ¿Vale? Entonces, Vale. hay que saber identificar el contexto porque a veces pasan cosas que no son las que tú tienes en la cabeza de la otra vez tenía estos síntomas, estaba en esta situación. Claro, hay síntomas que son diferentes porque la situación es diferente. Entonces, Claro. la tercera situación fue en uno de los últimos proyectos, uno de mis socios estaba mal de salud. Bueno, era un contexto muy, muy, muy complejo que no solo dependía de mí, sino dependía de otros factores dentro del trabajo. Entonces, factores en los que yo, como socio de la empresa, tenía que asumir a costa de otras cosas, de otros socios que en ese momento no estaban, ¿vale? No podían estar, pues, por temas de salud en este caso. Entonces, claro, Vale. llega un momento en el que dices, estoy saturado porque obviamente el hecho de, además la relación normalmente que cuando tienes socios, la relación con los socios suele ya ser más que profesional, suele ser personal, Sí. son amigos, en este caso era uno de mis mejores amigos, falleció y tal, o sea que por eso digo, fíjate que el caso extremo es que esa persona falleció. Entonces, por eso te digo que la tercera petada fue asumida hasta el punto, o sea, estamos hablando de una situación muy extrema, muy grave, ¿vale? Entonces, claro, llegó un punto en el que yo sabía que iba a petar, ¿vale? Porque obviamente todos los síntomas estaban ahí, incluso en este caso pedí ayuda a otros, a otros socios que también llegaron a estar en ese pico de estrés, pero claro, llega un momento en el que el cuerpo da, o sea, una Da para lo cosa que da, es, sí. claro, fíjate lo que tú estabas diciendo, tu cabeza es capaz de controlar el cuerpo, entonces, claro, si tú eres capaz de decirle a tu cabeza, necesito que aguantes este dolor, este X del cuerpo, porque el cuerpo está en modo extremo, y tú le estás diciendo a tu cabeza, por favor, supera tus propios límites, hasta que llega un momento en el que, en el que no. No, ¿Vale? y ya Entonces, fue. eso digamos a nivel personal, ¿vale? Obviamente sí que es verdad que como todo el mundo sabíamos que estábamos en ese pico de estrés, todo el mundo, digamos, dentro de la empresa o dentro del proyecto, asumíamos que íbamos a caer en efecto dominó, ¿vale? Entonces, sabíamos que si alguien un día no contestaba el teléfono, o sea, en 24 horas no te tenías que preocupar, ¿vale? Porque sabías que muy probablemente esa persona había petado. Y eso yo lo he vivido, ¿eh? O sea, conmigo, a nivel personal, con socios, con tal. Son situaciones muy, muy complejas. Y luego está tu alrededor, ya la parte más familiar, digamos. Yo aquí, Muy importante el apoyo familiar, sí, cuando tienes una claro, situación de claro, esta. yo en este caso, claro, yo esto a nivel personal, yo no tengo, o las veces que he tenido estas petadas no he tenido pareja, entonces, Vale. digamos, he estado solo. También hay otra situación que es, bueno, en todas estas petadas yo vivía solo y vivo solo en general. Entonces me he encontrado en esa situación yo solo, literalmente. Yo siempre he pensado, hostia, si un día me caigo en la ducha, no me van a encontrar hasta muchas horas después, Pues, ¿vale? O sea, eso es muy delicado, es una situación que a nivel personal te tienes que plantear.
ya no Sí. solo profesional. Entonces, ese tipo de situaciones de hacer checks con determinada gente y que hay gente que sabe que tiene que hacer checks contra ti y si Sí. no contestan en X horas, hay gente que se te Que preocupa, se ¿vale? preocupa. Sí. ¿Vale? Entonces, esos Importante. checks, claro, porque si tú tienes pareja, tienes mujer, tienes hijos, tienes tal, el entorno es muy diferente, ¿vale? Cuando hay más gente en tu casa, si te pasa algo, hostia, la reacción es inmediata prácticamente. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, eso por un lado. Y luego está, claro, yo en mi caso, mi entorno familiar, quizá los que más lo viven o los que más que más lo viven, más lo sufren, son mis padres, ¿vale? Mi madre quizás es la que más lo sufre, al menos ahora, ¿vale? Ya digo, antes, cuando tienes socios y demás, pues claro, al final tienes un gran apoyo en el resto de socios, porque además ellos te entienden perfectamente, porque están sumidos en la misma mierda que tú, ¿vale? Sí. Pero claro, en casa es muy diferente. Y más, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que es que la gente no entiende mi trabajo, ¿vale? No entienden por qué cuando yo estoy en una cena de Navidad y suena mi móvil, suena un ruidito específico de mi móvil, ¿vale? Que todo el mundo en mi casa conoce, saben que yo automáticamente, aunque esté a medio comer, me levanto y me voy, ¿vale? Eso Vale. puede parecer muy chocante en una comida de Navidad o en una cena de Navidad, pero ha pasado, ¿vale? Vaya. Claro, entonces es muy delicado Muy delicado. porque hay gente en tu familia que lo entiende o que ya lo ha asumido y hay gente que no entiende qué está pasando, ¿vale? De qué tío más cabrón que coge y en una cena familiar con 20 personas se levanta y se va, sin decir nada. Entonces, es muy delicado. Claro, mi trabajo, o sea, yo siempre digo, yo soy bombero. Vale. O sea, mi trabajo es de ser bombero. O sea, yo lo que hago es apagar fuegos. O sea, yo mi día a día, yo puedo hacer esta entrevista y estar 2 horas, ¿vale? Vale. Y, Que no va a ser, que no va a ser. bueno, da Tranquilidad. igual, pero que me refiero que yo me puedo reservar 2 horas a sabiendas que tengo aquí a mi lado y estoy viéndolo con el ojo, tengo mi sistema de monitoring que está completamente rojo porque todo lo de un cliente ahora mismo ha Vaya. caído. Sí, sí, Cuidado. A ver. no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque sé que no puedo hacer nada en este caso. ¿Vale? Es un cliente Vale. y son una serie de webs que no están funcionando, que el que no funcionen, sé Vale. ahora mismo que no depende de mí. Pero yo en este momento, en otra situación, podría haberte dicho, necesito parar ahora mismo porque tengo que seguir. apagar un fuego, ¿vale? Y dentro de 5, 10, 15 minutos es Mm. probable que lo pueda arreglar y lo solventemos. Pero fíjate qué mierda de vida, ¿vale? Es decir, tú estabas preguntándome esos picos de estrés, que normalmente la gente se estresa porque se van acumulando un montón de cosas a lo largo del tiempo. Mi pico de Vale. estrés es que a las 10 de la noche, un sábado, alguien te llama y te diga mi web no va. Y Ya. tengas que, yo siempre voy con el ordenador encima. Y tengo un ordenador que se conecta por 4G o por 5G a Internet. ¿Para qué? Para no depender de las wifis. Yo necesito Claro. ir con Internet y con un ordenador Encima, sí. encima siempre. Ujú. ¿Por qué? Porque mi trabajo es este. Eso que, claro, tienes ventajas e inconvenientes. Por Sí. ejemplo, los fines de semana, cuando nadie está trabajando y nadie hace nada, yo vivo muy tranquilo, ¿vale? Claro. Pero es el momento en el que yo tengo trabajo. ¿Por qué? Porque el fin de semana la gente, como no trabaja, es el momento perfecto para Claro. migrar, por ejemplo, el correo electrónico. Para Claro. que tú el viernes estás trabajando en ese proveedor que hablábamos antes de correos No. y el Ujú. lunes estés con el de Amazon. Y tú llegas y la magia ha hecho que eso funcione. Pero claro, Vale. lo tienes que hacer a las 4 de la mañana, un sábado por la noche. Claro, es una vida un poco de mierda. Contraprestación, que yo durante el día me voy a comprar al súper a las 11:30 de la mañana y a mí no me viene a decir nadie nada. Claro, tú si trabajas en una oficina y le dices a tu jefe, oye, me voy al súper a hacer la compra de casa, es raro, ¿vale? Entonces, Un poco sí. eso es lo que mi familia, obviamente mi familia ya lo entiende, o en el fondo ya lo entiende o se la sopla todo y ya dan por hecho de, Bueno. da igual.
No, pero sí, porque, por ejemplo, yo mis hermanos se la sopla. O sea, les da igual, saben que si me levanto y me voy, sí que son conscientes de que si me levanto y me voy es por algo de trabajo, pero sí que es verdad que sí que a lo mejor mi madre lo sufre más, ¿vale? Ya, Porque mi entiendo. madre es la de estás todo el día delante del ordenador, que no Vale, es vale. verdad, ¿vale? Porque en Mm, realidad sí que es verdad que puedo estar todo el día delante del ordenador, pero no es verdad que esté todo el día trabajando delante del ordenador. Para mí el ya, ordenador o internet en parte también es ocio. Colaboro claro. muchas horas con la comunidad, tengo mi trabajo, hago muchas cosas, me gusta hacer, por ejemplo, formación, hago este tipo de entrevistas, tengo podcast. Vale. Entonces, no siempre, No o siempre sea, es y para lo mí, mismo. para mí este rato que estoy contigo, aunque estamos hablando de mierdas pero Mm. para mí esto es un momento de desconexión que estoy disfrutando cantidad. O sea, tú no sabes, ya te digo, Me que alegra súper escucharlo, me bien. alegra Sí, escucharlo. sí, sí, tío. Pero sí que es verdad que hay que, tienes que aprender a conocerte a ti mismo y saber esos picos, Esa es la ¿vale? Y saber conclusión. y encontrar esos momentos de... Yo, por ejemplo, tengo detectado dos posibilidades de Ujú. necesito frenar, ¿vale? ¿Sabes? Lo Vale. típico de, hostia, hoy, ¿sabes? Lo típico de te levantas saturado, curras una hora y dices, vaya mierda de día que voy a tener por delante. ¿Vale? Entonces yo hago cosas sencillas. Es, por ejemplo, lo que te decía de voy a salir a comprar. A veces no tengo nada que ir a comprar al súper, Ujú. ¿vale? Sí, Pues me sí. busco una mierda de excusa de voy a ir al súper a comprar una lata de Coca-Cola. Ya está. Sí, por Los ejemplo. 15 Mm. minutos de salir, de el ejercicio de me voy a acabar de vestir, porque yo qué sé, me pongo un chalequito, una chaqueta, me Sí. pongo las zapatillas, porque claro, yo estoy vestido de calle, digamos, para trabajar, yo no trabajo en pijama, ¿vale? Que eso es otra historia que, Sí, eso bueno, ya. ¿vale? Pero bueno, yo me he visto para trabajar, pero obviamente no me pongo unos zapatos, pues quiero, Claro. tío, los pies cómodos. Sí, sí. Entonces, ese ejercicio de me voy a poner las zapatillas, me voy a poner la chaqueta, tengo que coger, voy a abrir la nevera a ver si me hace falta algo de verdad. ¿Vale? Cojo, aunque solo voy a por una lata, cojo el cesto de la compra, cojo las llaves, abro, cierro, salgo de casa. Ujú. Solo Sí. por eso, y aunque estoy 15 minutos, porque Eso está ya el es súper hasta que... desconexión. Hostia, tío, Totalmente. tú sabes lo que es que Sí, vas sí. pensando en la mierda que te Vas está pensando en pasando, lo que porque estaba obviamente pasando. Sí. pero no estás delante del ordenador, no estás delante del problema. Ya Entonces, es la diferente. forma de funcionar del cerebro es Mm. muy diferente. El cuerpo no está sentado con las manos delante del teclado. Esa postura, ese cambio mental, tío, es tan diferente. Sí. Pues, tío, ya está, son 15 minutos. Cuando vuelvo, a lo Ya mejor es lo he a lo mejor. solucionado, pero, o a lo mejor llego Sí. y digo, pues me voy a poner a leer el correo, que bueno, ya que he parado, ¿sabes? Pues Sí, me me pongo a voy a hacer el hacer. correo. Sí. Y tío, cuando vuelves ya afrontas el tema diferente, De ya forma diferente. mentalmente, y Me luego pasó ya eso. está, luego ya pues me salgo una hora a dar un paseo, Veo y me tal. pongo un capítulo, por ejemplo, yo una de las cosas que he empezado a hacer a mediodía es, yo muchas veces paraba a comer, comía rápido, es decir, lo que tardaba en hacerme la comida, comer y subirme otra vez a trabajar. Y a Vale. veces, tío, pues yo qué sé, a veces el comer es, me hago una hamburguesa, tío, que es Sí, o me hago unas patatas con un huevo frito, ¿qué tarda? 5 minutos en hacer eso. sí. Si es que Ahí está. Vale, entonces, Eso claro, es. acabas comiendo en qué, en 20 minutos. Tío, Sí, claro, eso no es una parada. es Entonces, yo, una por parada, ejemplo, claro. ahora a mediodía, una de las cosas que normalmente me obligo, normalmente es el 90% de las veces, es a ponerme una serie, un capítulo de una serie, o a ver Mm. algún programa de estos de, por ejemplo, La Resistencia, no sé qué. Que Ujú. sé que como mínimo voy a estar 3 cuartos de hora bloqueado. Vale. ¿Vale? Entonces, hago la comida, que ese tiempo tampoco cuenta, porque claro, la serie es cuando empiezo a comer. Entonces, empiezo a comer con calma porque sé que como el capítulo es largo, empiezo a comer con más calma, te hace relajarte, es decir, ya tienes el parón de delante, el parón Vale. de la comida y luego esos 10, 15, 20 minutitos extra de no estoy haciendo nada, estoy simplemente viendo la tele, olvidándome de absolutamente todo, porque en ese momento sí que no estás pensando en curro, ¿vale? Pues estás Sí, focalizado. Tío, efectivamente. Ahí, y, olvídate y de lo eso, demás. Sí. tío,
esos 3/4 de hora, 1 hora de parar a comer, que dice lo típico de los americanos, digan, wow, tío, paras 1 hora o 2 horas a comer, no sé qué. No, es que no paro 1 hora a comer, es decir, no me voy a parar 2 horas a comer. Ya. Paro mentalmente porque llevo 6 horas currando y necesito esa parada. Porque luego por la tarde, no nos equivoquemos, los autónomos, los que estamos solos, trabajamos Sí, más de hay 8 que. horas. Sí, ¿Vale? Entonces, sabes siempre. que la tarde es larga. Entonces, hacer esa parada porque luego por la tarde no sabes si vas a poder parar, no sabes si te vas a poder Efectivamente. ir a dar ese paseo. Entonces, necesito obligarme a hacer esa Ujú. parada mental a mediodía. Vale, Eso es algo muy, perfecto. muy, muy Pues heavy. mira, Javier, genial la respuesta. O sea, increíble, gracias. Nos quedan 5 minutos. Por ahora Venga. está siendo de largo la más larga, la entrevista más larga. Fua, Entonces, conmigo bloque ya, si 3. no lo sabías, Ya, te lo podías esperar. me lo podía Venga, esperar, pero vamos a pasar al tercer bloque, al último. Preguntas venga, cortas al pie, vale, ¿vale? A ver si lo conseguimos en 5 minutos. venga. A ver, primera pregunta. ¿Libro favorito? Puede ser de ficción o de no ficción. Ostras, libro es difícil. Hay un libro que en su día me marcó que es el mundo de Sofía, creo que Ujú. se llama Justin Garner o algo así, el apellido, Sí. es el mundo de Sofía. Es un libro sobre filosofía, por eso el tema de Sofía. Y sobre todo la primera mitad de ese libro me marcó mucho. Es un libro que no sé cómo llegó a mis manos, no sé si nos lo Mm, pidieron en el cole o yo sé que la primera vez que me lo leí fue porque mi madre lo tenía. Es decir, vale. fue un libro heredado de mi madre, creo, y Ujú, me llegó, me lo leí. La primera mitad es muy socrática, es muy de Aristóteles, Sócrates, muy de ujú. la parte clásica de los Vale. clásicos, y me moló mucho. Luego ya la parte más de Venga. Hume, Kant y esto ya me tocó un poco el pie, pero la Sí. primera mitad y eso te hablo de a lo mejor tenía 13, 14 años, ¿eh? Vale. Hace muchos años de este libro. Y luego, hace, no sé, hará 15 años o así, o sea, 10 años después, me compré yo el libro Ujú, y es de los libros que tengo en mi estantería, ¿vale? Yo hace un par de años, hice limpieza de libros en ujú, casa, me los llevé todas a la biblioteca y me ujú. quedé con los libros que son libros que me gustan, de decir, algún día me los volveré a leer. Entonces, Vale. tengo muchos libros, ¿vale? Hay muchos Ujú, técnicos también, pero si así, fíjate, el primero que se me ha venido a la cabeza, te podría haber dicho Dune o cosas así, ujú. ¿vale? Pero Vale. es un libro, Mundo de aquel Sofía. libro me marcó, Vale. sí, porque ya te digo, y toda la parte de filosofía socrática, aristotélica y tal, me gusta mucho. Me Vale. marcó mucho la vida esa parte de la filosofía. Perfecto. ¿Película favorita? Puede ser de ayer, Mira, de hoy, esta de cualquier mañana, género. 1 hora antes de empezar a grabar contigo, me Vale. han hecho esa misma pregunta. ¿Vale? Ah, Estaba en una de las reuniones que hemos tenido del equipo con WordPress venga, a y ver. justo han hecho. Y ha sido una respuesta fulminante y rápida. Bueno, he contestado Back to the Future, regreso al Back to the futuro. Futuro. Sí, Vale. tengo varias, Perfecto. ¿eh? Pero es una. Un mito, un clásico, sí. Es una Mm. trilogía que la tengo en digital, la tengo en CDs, la tengo en DVDs, la tengo múltiple. En VHS, madre mía, La la tengo. tengo en todo, sí, Mm. sí, la tengo. Y además me la pongo a Vale. ver, aunque la he visto 20.000 veces, me la pongo de tanto en tanto, me Sí. pongo un sábado por la tarde y me casco las 3 pelis seguidas. Sí, sí. Perfecto. Videojuego. Videojuego, a ver, te voy a decir dos. Te voy a decir, bueno, es Venga. que te puedo decir tres. Te voy a Venga, dime decir dos. uno. Te digo, no, te voy a decir los tres y te voy a decir muy rápido el porqué. Venga. Uno es uno al que no juego normalmente, que es Monkey Island, ¿vale? Es Ajá. una Vale. aventura gráfica, me marcó la Un vida, mito. es un videojuego de Sí, piratas, tal, y sí. me encanta. Soy Guy Driftwood, tiene un nombre súper fácil de Sí, pronunciar, sí. ¿vale? Pero Monkey Island es un videojuego, una serie que me mola mucho. Y luego dos que sí que suelo jugar habitualmente, que son Mario Kart y Tetris, ¿vale? Vale. Tetris es un juego que a mí personalmente me relaja, que seguramente es lo contrario de lo que te diría cualquier persona. A mí Tetris me relaja mucho, tío, mi cabeza funciona de una forma muy rara y poner piezas en su sitio me tranquiliza. O sea, es muy Vale. raro, ¿eh? Lo que sé que estoy diciendo cosas muy extrañas, ¿vale? Eso por un lado. Y luego Mario Kart. Mario Kart es el videojuego de la comunidad WordPress
por excelencia y es Vale. un videojuego con el que juego con colegas, con gente de WordPress. Tío, me puedo pasar horas jugando a la pradera Mumu. ¿Vale? O sea, los que saben de ese juego Vale, saben vale. a lo que me refiero. ¿Vale? O sea, me puedo chocar con vacas, me puedo pasar todo el día chocándome con vacas. O sea, me Bueno. sé de memoria ese circuito. Venga, Venga, ¿qué más? streamer o creador de contenido favorito que no sea Ibai. Que no sea Ibai. A ver, he de reconocer que soy cero seguidor de streamers. Pero Ujú. voy a mencionar a una persona que es podría decir que es mi mejor amiga, o una de mis mejores amigas, que Ajá. es Gina Tost. Es una de Ok. las primeras streamers en España. Te digo más, le monté la primera plataforma, ella Mm. emitía en YouTube y tal, y cuando montamos uno de mis primeros WordPress que monté fue a ella, y le monté un sistema para servir vídeos. O sea, le monté como una especie de YouTube. Te hablo del Madre mía. 2006, cuando la Ya. conocí. Madre mía. Y claro, aquí por eso te digo que es un poco difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo he estado parcialmente implicado en la carrera de Gina desde esa época, ¿vale? Gina luego ha estado, o sea, Gina empezó a hacer vídeos, a hacer un videoblog, ya te digo, 2005, 2006, 2007, y de ahí ha pasado a trabajar en la tele, a trabajar en la radio, ahora está, por ejemplo, en temas, no digo políticos, pero está llevando parte del equipo digital de la Generalitat de Cataluña, o sea, ha tenido una carrera bastante interesante y me quedo con esa parte inicial de streaming de vídeos, porque yo he llegado a ser Ujú. su cámara y a salir, o sea, yo he estado en la parte de atrás de ese trabajo. Entonces, me quedo con Gina como streamer, Vale. digamos, desde ese punto de vista. Pues tomo nota. A ver, un sitio para comer y qué comer en ese sitio. Hostia, yo es que soy de Cualquier muy sitio mal de España o del Soy de muy extranjero. mal comer, no Vaya. soy muy... Pero a ver, mira, voy a decir algo súper horroroso, A ver. pero sobre todo es horroroso porque últimamente no lo hago mucho. Pero me voy a ir a seguramente algo contrario a lo que te dice todo el mundo. Te voy a decir Vale. el Kentucky, Vale. Bueno, ¿vale? me vale. Al KFC y unas Vale. tiras de pollo, ¿vale? Tiras de pollo del Kentucky. No sé Vale. por qué, es una cosa muy rara, pero si tengo que elegir en comida mierder tal, me quedaría con eso. Y sobre todo porque cuando tengo un colega que nos vemos muy de muy en muy, y también es muy de esto, de comer en el Kentucky y tal, y tío, siempre vamos ahí, es como... ¿Sabes? Se ha hecho como tal. Y antes sí que tengo en Barcelona, sí que tengo uno cerca de casa, y entonces intento no ir, pero de tanto en tanto me doy el caprichito. Pero Vale. aquí sí que es verdad que en Granada es para mí muy difícil. Sé dónde hay uno Ujú. y de tanto en tanto, pues a veces aprovecho y cuando estoy por el centro de Granada, pues me acerco. Pero es Perfecto. como, es raro, ya digo, sé que seguramente es políticamente No, no. incorrecto decir esto, pero sí, Perfectamente. unas tiras de pollo del Kentucky. Vale, me quedan tres preguntas. Venga. La siguiente es, ¿qué consejo le darías a alguien? Un consejo, el primero, que le darías a alguien que está empezando a trabajar online, que está trabajando en Internet. Bueno, esta es fácil para mí. Venga, Además, si te vas a dedicar a Internet, tienes que saber cómo funciona Internet. Internet. ¿Vale? Vale. Esta es una frase que sabes que digo siempre en todos Siempre, sitios, totalmente. pero creo que responde muy claramente a esto. Es decir, no os planteéis, o sea, cuando te planteas entrar en Internet, si vas a hacer algo, Ujú, piensa que en Internet las webs tienen tecnología detrás, hay gente detrás, todo tiene un trabajo detrás. ujú. Intenta entender ese trabajo detrás de lo que tú vayas a hacer porque te ayudará mucho a hacer ese trabajo. Perfecto. Eh, nomíname a alguien para que venga a hacerle yo unas preguntillas. Ostras, hostia, te diría Gina, pero está súper liada y sería muy guay. A ver, así alguien... Puf, no te sé decir. Mira, sí, te voy a decir a una A persona, ver. a Ana Gavilán, que también es de la comunidad WordPress, es una Ajá. persona que sabe mucho de marketing, sabe mucho de comunicación, creo que tiene un perfil, o sea, conoce temas técnicos, pero tiene un perfil de marketing y tal, y creo que es una persona así. Ana Gavilán, venga. Ana Gavilán. Pues venga, a ver si contactamos con ella Es muy para fácil que hablar con venga. ella. Seguro que sí. Última pregunta. Venga. ¿Dónde te podemos encontrar?
Página Buah. web, redes sociales, Mastodon. Pues mira, casi te diría, o sea, es fácil y difícil a la vez. A ver, es fácil. javiercasares.com, ahí siempre voy a estar, o sea, eso es como Venga. independientemente de estar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, voy a explicar como una especie de anécdota. Yo no tengo ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ¿vale? Pero bueno, lo clásico es no tengo WhatsApp. Y entonces es, hola tío, pero ¿cómo hablas con la gente? Hablo por Signal, ¿vale? Que es como un WhatsApp, pero realmente es más seguro, ¿vale? Pero sí, al final se me puede encontrar o sea, desde la web está mi correo es público, por Twitter, últimamente, antes siempre decía por Twitter, últimamente no estoy tan en Twitter, estoy más en Mastodon, que sé que es más difícil de que la gente me escriba por ahí, pero bueno, al final, un mail, un correo a javier@casares.org es lo más efectivo siempre. ¿Vale? Porque el correo siempre va a estar ahí, es lo que más leo, es donde más pendiente estoy, así que es lo más fácil, más que una llamada. Perfectísimo. Oye, Javier, hemos llegado ya a hora y media. Venga, récord. Madre mía, ya está. Si récord. A ver quién lo supera. A ver quién lo supera. Bueno, Javier, que muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí estos minutillos. Esta hora y media. Estos 90 minutillos. Y nos vemos, tú y yo nos vemos en la próxima Meetup. Sí, nos vemos pronto. WordPress. Y que si quieres decir algo más, el micrófono es tuyo. No, si alguien tiene alguna duda, lo que decía antes, yo estoy aquí siempre disponible para todo el mundo. Mientras pueda, ahí estaré. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias también a los que estáis ahí, a los que nos estáis viendo o escuchando, que ya estará esto en formato podcast también. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.